Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, a la mayoría, incluso a las clases medias, las clases bajas y al conjunto de la ciudadanía. Porque estoy con Benjamín Santamaría, que es articulista, activista, entre otras cosas, contra los peajes, delegado de Economía de la UNED. Y bueno, está bastante metido en todo el asunto de querer concienciar a la población de la gran estafa que estamos viviendo, sobre todo con este gobierno inescrupuloso o sin escrúpulos. Benjamín Santamaría, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Bueno, la verdad es que es para mí un honor estar en este canal. Os agradezco mucho tanto el trato recibido, que ha sido maravilloso por tu parte, y bueno, en general, siempre que he coincidido con alguien del Club de los Viernes, me ha tratado especialmente bien. He coincidido con gente de mi tierra, de Coruña, pero también he coincidido con gente de Navarra, con lo cual pues os tengo en alta estima. Y bueno, ya aprovecho esta ocasión para deciros que cuando necesitéis cualquier cosa, que tenéis mi contacto. Y nada, pues la verdad es que es un auténtico orgullo estar en este canal. El Club de los Viernes es toda una institución en este país, con un gran recorrido y la verdad es que os agradezco mucho que me hayáis ayudado a dar voz a este tema, porque ya llevo unas semanas hablando de esto en todos los sitios que me es posible, para, como has dicho, pues tratar de concienciar a la gente sobre el problema que pueda acarrear, ¿no? Las consecuencias que pueda acarrear esta medida, que parece una más, parece inocente, pero que no, tiene sus consecuencias, es lo que vamos a tratar de ir hablando a lo largo de esta jornada. Hombre, te agradezco mucho lo que nos dices, tus palabras. El Club de los Viernes siempre está dispuesto a colaborar con cualquiera que tenga iniciativas y sobre todo que luche por los derechos de la sociedad civil. Estamos siempre del lado de los que batallan. De hecho, nos definimos liberalismo de trinchera, que no quiere decir que seamos belicosos, porque tenemos claro que hay cosas que son defendibles sin ningún tipo de peros. La libertad individual, los derechos, la propiedad privada, etcétera. Así que el Estado entrando a saco ahora mismo en la libertad de movilidad de las personas, incluso diciéndote que estás haciendo muy mal teniendo tu coche, a lo mejor tu SEAT, tu Ford, tu Renault de 10, de 8 años de antigüedad, porque eres un contaminante que te estás cargando la ecología. Lo que hay que hacer es viajar en avión, como hace Falconetti, ¿no? Sí, bueno, al final lo que están haciendo es, bueno, quizás por esta ideología que hay ahora a favor de todo lo verde y todo tal, bueno, que no es de ahora, que hace muchos años, pues al final, bueno, que puede ser rescatable algunos puntos, ¿no? Evidentemente yo no creo que nadie esté a favor de descuidar el medio ambiente o de tratar mal a la naturaleza. Yo creo que todos, sobre todo los que somos del rural, sabemos apreciar bien la naturaleza, los animales, yo creo que incluso más que esta gente, ¿no? Y evidentemente todo este tipo de cosas que son ideológicas, al final lo que hacen es afectar a los más desfavorecidos, a la gente que vive en el rural, a los trabajadores, a los que no se pueden permitir comprarse un coche eléctrico y mantenerlo, bueno, a todas esas personas que supuestamente son para las que legisla la izquierda y que luego en realidad vemos que son las más afectadas porque ellos tienen el empecinamiento de seguir con su agenda ideológica, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, el tema que estamos tratando yo considero que no es de izquierdas ni de derechas. Yo creo que, como he dicho, pues afecta a todo el mundo. De hecho, bueno, lo iremos hablando a lo largo del programa. Hemos visto, por ejemplo, el otro día una manifestación, sábado, que la verdad que no fue lo que a mí me gustaría que hubiera sido, porque, bueno, sí que hubo mucha gente, pero no creo que la gente, o sea, no vi a la gente demasiado concienciada. Este asunto es demasiado grave para lo que vimos en esa manifestación, ¿no? Pero bueno, en esa manifestación pudimos ver gente de diferentes ideologías opuestas, de todos los lados, unos vestidos de chaleco amarillo, otros con banderas de una cosa, de otra, tal y cual. Y eso es bonito, o sea, es bonito ver que la gente se siente que esto es su causa, independientemente de la ideología que tenga. Yo o cualquiera pueda tener una ideología aparte, ¿no? Yo desde el principio he tratado este tema siempre desde, digamos, la transversalidad. O sea, pese a que yo pueda hacer lo que sea, trato de convencer a todo el mundo. Incluso en su momento, cuando alguno de Podemos se pronunció respecto a este tema, se lo agradecí, porque yo creo que es una cosa que está bien que ponga de acuerdo a gente de izquierdas y derechas. Y lo que espero es eso, es que toda la sociedad, sin ningún tipo de excepción, se ponga de acuerdo y comience a alzar la voz sobre esto, porque es un asunto grave que afecta a todo el mundo, como iremos desgranando ahora.
Claro, pero en Podemos también han jugado mucho con ese populismo de no, todas las subidas fiscales esto lo van a pagar los ricos, no va a afectar a las clases medias. Sin embargo, el gobierno ya plantea eliminar la tributación conjunta, que es un golpe fiscal a las familias con las rentas más Sí, bajas. Por lo claro. tanto, lo que pagarán los ricos es algo que te van vendiendo, yo creo, desde 1917 prácticamente, desde la Revolución Rusa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro, pero es lo de siempre, ¿no? De hecho, yo, bueno, yo conozco de gente de izquierdas que está en contra de todo esto, porque, bueno, vamos a ver, la izquierda actual ha renunciado a esos supuestos principios que tendría o debería tener la izquierda, ha abandonado al obrero, mi parecer, es una opinión extremadamente personal, ha abandonado al obrero y se ha dedicado a seguir una agenda ideológica para tratar de transformar la sociedad en otra cosa, cosa que, bueno, que el resultado ha sido pues una sociedad más pobre y los pobres cada vez más atacados. Y sobre todo, pues la gente del rural, que, por ejemplo hemos visto, también hablaremos de ello, hemos visto el fenómeno de Teruel existe, que a mi parecer es una cosa bueno, que podría ser más o menos necesario que estuviera en el Congreso, pero lo que sí que es necesario es acordarnos de esa España rural, esa España llamada vacía, ¿no? Que al final pues son los que en este caso necesitan moverse porque no tienen recursos cerca de ellos, ¿no? Tienen menos recursos y menos accesibilidad a bienes básicos, entonces son los que tienen más necesidad de moverse a la ciudad, a comprar, incluso a recibir servicios sanitarios. Esta famosa perdón, sanidad pública, universal y gratuita, que quizás por culpa de los peajes van a ver que tan gratuita no es, porque van a tener que acceder a su hospital de mano pagando un peaje, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Betanzos, que es un sitio cerca donde vivo yo. Es una villa bastante histórica dentro de Galicia, ¿no? Y ellos para ir a Coruña al hospital que le corresponde, evidentemente tiene centro médico, pero para muchas gestiones, para muchas pruebas y para muchas cosas hay que ir al hospital. Ellos tienen acceso por AP9, que es una autopista que hay que pagar peaje, tienen acceso por A6, que es una autovía que tendrían que empezar a pagar peaje, y tienen acceso por Nacional Sexta. La Nacional Sexta también, como sabemos, otra de las pretensiones de este gobierno es poner peajes también por las carreteras nacionales. Con lo cual, lo que estamos haciendo es que la gente que vive en Betanzos, que ojo, que tampoco es un sitio extremadamente rural, ¿no? Es una villa bastante poblada, esas personas tengan más dificultad a la hora de acceder a esa sanidad universal y gratuita, y ya no solo acceder, sino que van a tener que pagar por ir al hospital, ¿no? Cosa que gente de la ciudad no tendría que hacer porque vive al lado. Lo que está claro también es que hay una discriminación entre comunidades autónomas. Es decir, yo soy asturiano y para ir de Madrid a Oviedo me como dos peajes, el de Guadarrama y el del Huerna. Sin embargo, si voy de Madrid a Vitoria no me encuentro en ningún peaje. Igual en Asturias necesitamos un nacionalismo fuerte que coacciona al Estado también para que nos den privilegios fiscales. No lo entiendo, ¿no? Es la insolidaridad entre regiones de supuestamente una izquierda que se dice solidaria, tal y cual, y en realidad se trata siempre de desigualdades, y desigualdades por una cuestión territorial, que no hay nada más retrógrado que eso. Claro, pero es que al final yo creo que la solución sería, dado que las carreteras, bueno, como por ejemplo el profesor Juan Ramón Rayo hizo un vídeo muy bueno, la verdad que lo recomiendo mucho, desgranando todos los impuestos que pagamos relacionados con la circulación, ¿no? Lo que puede ser, yo que sé, el IVA cuando compras el coche, el impuesto de hidrocarburos, el impuesto de circulación, bueno, una serie de impuestos, desgranando todo lo que se recauda en cada uno de esos impuestos, y como resultado da que pagamos 29 veces con nuestros impuestos relacionados con el coche, 29 veces el precio que valen las cargas, ¿no? Entonces, las carreteras están más que pagadas, 29 veces exactamente. Quizás por el peaje sería pagarla 30 veces más, ¿no? Con lo cual, pues no tendría mucho sentido, ni iría acorde con lo que están declarando la gente que pretende poner peajes, no sería sensato. No es lógico pagar 30 veces por un servicio, y quizás lo que habría que hacer es plantearse, pues, reducir, que yo creo que es una buena línea, reducir o incluso eliminar los peajes que ya existen, pero no porque digamos, haya que luchar por una igualdad absoluta o tal igual,
o que todos tenemos derecho no, simplemente porque ya se está pagando. Es decir, ya es una cosa que ya se paga. Todos los ciudadanos ya pagan esas carreteras y esto, a mi parecer, podríamos quizás hablar una palabra un poco fuerte, la palabra estafa, ¿no? Pero bueno, quiero decir, realmente lo que nos pretenden hacer es hacernos pagar más a cambio de no darnos absolutamente nada, ¿no? Y esto yo creo que es injusto, se mire como se mire. Y creo precisamente que eso que dices tú, eso de eliminar o reducir peajes que ya existentes, ¿no? Por ejemplo, en Galicia tenemos la AP9 que conecta Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, que son las grandes ciudades de Galicia, sin desmerecer a Lugo y Orense. Es un peaje extremadamente caro que evidentemente repercute, pues, entre otras cosas, en el transporte de mercancías y, desde luego, en el precio final de los productos. Bueno, podemos hablar de estafa, ¿no? Podemos hablar de un Estado confiscatorio, con una avaricia confiscatoria exagerada. De hecho, tú tienes una lista, me parece, de las consecuencias que Sí. acarrean la subida de los peajes. ¿Podemos hablar de ellas un poco por encima o Sí, desgranar? bueno, ya he ido mencionando algunas. ¿No? Por ejemplo, la España vacía, que tanto se está hablando de ella últimamente, cosa que me alegra, sinceramente. Bueno, yo soy de rural y me interesa que se hable de la España vacía, de toda esa gente, que además es gente muy trabajadora, muy luchadora, ¿no? que ha vivido durante sus padres, durante generaciones, proporcionando productos y alimentación al resto de España, ¿no? Es una gente muy trabajadora que se levantaba tempranísimo y se acostaba tardísimo para atender sus tierras, sus animales, y toda esa gente que vive por determinadas circunstancias más apartada que el resto y con peor acceso a bienes básicos, pues va a haber dificultad su posibilidad de acceder a esos bienes porque les van a cobrar un peaje para ir a la ciudad, yo qué sé, por ejemplo, a comprar ropa o cosas así, ¿no? Que son cosas que si no se vive allí, si no se vive esa experiencia, no se va a notar esa necesidad y no se va a entender que hay gente que vive en esas circunstancias, ¿no? Entonces, yo digo, claro, evidentemente, podemos hablar de eso también. Quizás una señora de Madrid o un señor de Madrid lo va a notar menos directamente, ojo, porque indirectamente lo va a notar, aunque no se va a dar menos cuenta. Eh, lo va a notar menos, pero luego la España vacía, la gente que vive en el rural, la gente que vive apartada, va a sufrir de primera mano de esto de los peajes. Luego digo, ¿por qué digo que la señora de Madrid? Digo lo de la señora de Madrid porque es el ejemplo que ponía el presidente de la DGT, ¿no? Bueno, que una señora de Madrid que no tiene coche, una señora de ciudad que no tiene coche, que no se mueve de casa, no tiene por qué pagar las carreteras. Primero, que ya las está pagando. Segundo, que igualmente con los peajes va a ver cómo su renta va a disminuir, porque, como sabemos, por las autovías, por las carreteras de este país, se transportan mercancías. Digo yo nunca he visto cómo se pesca marisco en Madrid, ¿no? O cómo se coge salmón o cosas así, ¿no? Hay que llevar las cosas a Madrid y evidentemente, si tú encareces los costes de transporte y de distribución, lo que vas a ver es que va a repercutir en el precio de la compra. O sea, que sí que va a afectar a cualquier persona. Por eso digo que es una cosa que nos afecta a todos, que es una cosa que no diferencia entre razas, sexo, ideología, edad. Es una cosa que afecta absolutamente a todo el mundo porque todo el mundo come, todo el mundo va a comprar, ¿no? O quiere decir, todo el mundo consume productos del sector primario y del secundario. Entonces, al final, es algo que afecta a todo el mundo. Luego digo también que esto es un punto muy importante, que no se tiene tanto en cuenta. Según los datos de la DGT, en el año 2020, lo digo de memoria porque lo he repetido mucho ya y ya se me ha quedado. Según los datos de la DGT, en el año 2020 el 77% de los fallecidos en carretera fueron en carreteras convencionales. Y las carreteras convencionales tienen un índice de mortalidad, de letalidad, de un 2,7 en el año 2017, que son los últimos datos a los que tuve acceso, un 2,7, y las autovías de un 1,5, es decir, prácticamente el doble, ¿no? Prácticamente el doble de índice de mortalidad en las carreteras convencionales que en las autovías. ¿Qué va a hacer esto? Pues aquí, si tú pones peajes primero en las autovías y después en las carreteras nacionales, lo que vas a provocar es que el tráfico se desvíe por carreteras secundarias. Es que es inevitable, ¿no? La gente va a ir más
Quizás no todo el mundo, pero sí es evidente que va a haber más concentración de coches en pistas secundarias y hay algunas que evidentemente son muy peligrosas. Yo estuve estos días, estuve por allí recorriendo mi tierra y he estado viendo el estado de algunas de esas carreteras. Y es verdad que en Galicia, en general, depende de la zona, pero sí que tenemos más o menos buenas carreteras. Pero sí, por ejemplo, hay una asociación, creo que es de Pontevedra o así, que se dedica a denunciar el mal estado de muchas carreteras de Galicia, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo que podemos ver es que hay muchas carreteras en mal estado, que no solo es que estén en mal estado, sino que no se pueden permitir que aumente la concentración de coches por ese tipo de vías, con curvas más peligrosas, digamos, es mucho más fácil encontrarte a alguien de frente y que hay un problema de noche con poca visibilidad, con lo cual, pues, uno de los problemas que no se han tenido tanto en cuenta es que puede aumentar los accidentes de tráfico y puede aumentar la letalidad de estos accidentes. El desviar toda esa circulación a esas pistas secundarias, terciarias, y poner en peligro la vida de la gente. Y esto es una de los discursos que tengo yo más claros. Esto pone en peligro vidas, no es simplemente peajes, por eso digo, no es simplemente, bueno, vamos a tener que pagar, no, no, pone en peligro vidas, por eso es algo que nos afecta absolutamente todo el mundo y quiero que la gente se conciencie sobre todo en este tema concreto. Ya no es que tengamos que pagar más o menos y bueno, pues no me voy a poder permitir tomarme un café más en vez de dos, me voy a tomar uno, no, 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 no. Estamos poniendo en peligro vidas humanas y por eso hay que concienciar a la gente. Antes hablábamos de la sanidad y que las personas creen que la sanidad pública significa que es gratuita. Sí. Hay mucha demagogia en cuanto a los impuestos. Por ejemplo, no, es que hay que pagar impuestos para que la sanidad y la educación sean mejores, coño. Y luego te das cuenta que es que en realidad es para rescatar a Plus Ultra, para pagar Claro. 100 millones a las televisiones, para pagar 450 millones al ministerio de Irene Montero, que es un ministerio delincuencial. Es decir, que oculta casos de abusos sexuales o directamente los monta. Entonces, también hay una impresión de que hay unos intereses sectarios. No han alzado la voz ninguna de estas mareas por los 11.000 millones que se plantean para recortes a la sanidad. ¿Dónde están? No se les oye, ¿no? Pasa lo mismo que con los peajes. Sí, es que justo eso es un tema en el que yo me metí, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Porque yo creo que es una auténtica falacia económica afirmar que gastar más en algo es mejorar el servicio. O sea, es que para mí no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Quiero decir, a veces incluso es al contrario, gastar menos es mejorar el servicio. Si yo, o sea, es una cosa que mucha gente lo tiene como asumida, no es que hay que pagar más en sanidad, hay que invertir más en sanidad, más en educación, más, como si eso fuera por arte de magia mejorar el servicio. No, vamos a ver, si yo me gasto, yo qué sé, 3 millones de euros en comprar jeringuillas, lo que haré es disminuir la productividad y disminuir la calidad del servicio, porque tengo primero que encontrar un sitio donde meter esas jeringuillas. Después, muchas se van a tirar y no van a servir para nada, porque estamos todo el día usando jeringuillas, ¿no? Quiero decir, no es solo qué gastas, cuánto gastas, es en qué lo inviertes. Entonces, muchas veces retirar dinero de la sanidad puede incluso hasta ser positivo, porque se está recortando en cosas que no se usan. Igual se están tirando gasas, o sea, elementos así, ¿no? Yo tampoco, yo ya digo que yo me muevo en el ámbito de la economía, no sé cómo se gestionará un hospital, no tengo ni idea, pero sí que estoy seguro que desde el punto de vista económico es un auténtico absurdo afirmar que gastar por gastar mejora el servicio. Al contrario, puede incluso disminuir la calidad del servicio, puede ser un problema y puede suponer como no, de una subida exponencial incluso del gasto, porque si tú aumentas el determinado material, tienes que mantenerlo, tienes que tener un sitio donde tal, incluso va a obstaculizar, digamos, la movilidad en todo el hospital, ¿no? Si tenemos todo lleno de camas, o sea, por eso yo no entendía al principio, no, es que hace falta no sé cuántas camas en un hospital, digo yo, pues tengo 20.000 camas en un hospital y no tengo dónde meterlas, ¿para qué me hace falta tantas camas? No entiendo cómo se puede medir la calidad de un hospital por el número de camas que tenga. Porque camas podemos poner unas encima de otras, podemos acumularlas en el sótano. No me parece una medida lógica. Es muy difícil medir también la calidad de un servicio que no está, digamos, dirigido por el mercado, que no se mide la utilidad o que no
no se recoge bajo precios su calidad, ¿no? Es muy difícil hacer eso. Pero ya que nos ponemos a hacerlo, por favor, no utilicemos medidas absurdas como el número de camas que hay en un hospital. Porque ya digo, pues, podemos comprar 20.000 camas, acumularlas en el sótano y la calidad del hospital será incluso menor. ¿Qué pasa? Que evidentemente, si lo que pasa con la izquierda, que llevan un discurso concreto, que es este discurso, que va a ser un auténtico error, y luego llegan y hacen todo lo contrario, pues entonces me parece que eso solamente lo utilizan como arma arrojadiza contra los demás, ¿no? Cuando lo hacen ellos no pasa nada. Pero como es el día a día, yo ya no me extraño, ¿sabes, Roberto? Yo que estas cosas no me extrañan, o sea, es el día a día la política española. Claro, pero ese discurso contradictorio, a veces tan cínico y tan hipócrita de algunos abanderados, mismamente de la sanidad pública, que luego, llegado el momento de tener que ingresar, lo hemos visto en Carmen Calvo y en otros miembros del gobierno, se van a la privada y no tienen ningún reparo en utilizar la sanidad privada y demás. Entonces, es como siempre una tomadura de pelo para querer ganarse a las clases populares, cuando las clases populares son las primeras que van a ser arruinadas por este tipo de gobierno. Claro, además estamos viendo, por ejemplo, quiero decir, ya, porque yo estoy más centrado en los peajes, pero bueno, hemos visto más cosas. Ahora se ha salido una noticia que pretenden eliminar el tipo reducido del IVA, por ejemplo. O sea, claro, entra completamente en contradicción con eso del impuesto rosa ¿no? de los feministas, ¿no? O sea, han estado luchando por establecer un impuesto reducido para bienes que utilizan mujeres, ¿no? Bienes de higiene femenina y tal y cual. Vale, ok, os damos este impuesto reducido, pero luego lo vamos a quitar, ¿no? O sea, al final es completamente absurdo y ya digo, es el día a día de la política española, ¿no? Yo es que ya no me sorprendo por esto, ya es que me lo espero, o sea, para mí es esperable. Lo que estamos viendo en España es una subida de impuestos bastante preocupante, bastante preocupante. Quiero decir, además hace poco vimos como gente reconocida, ¿no? Youtubers, gente que, bueno, que al fin y al cabo son los ídolos de estas nuevas generaciones que vienen, ¿no? Parece una tontería, pero claro, que otra gente veía en otras generaciones, quizás gente de rockera o de grupos de música o cosas así, pues los ídolos de esta generación son los youtubers y los que hacen directos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si vemos que han sacado a la palestra un tema muy interesante que es, oiga, yo me voy a Andorra o me voy a donde sea, porque es que aquí ya no solo es que tengo que pagar demasiados impuestos, sino es que me persiguen todo el día como si fuera un delincuente, me están todo el día haciendo inspecciones y todo el día mirándome hasta el último hilo que me cuelga del bolsillo, pues viendo que ese debate está ahí, que ha salido y que muchísima gente está planteándose este tipo de cosas, cosa que a mi parecer es muy positiva porque llevan razón, pues coger y subir los impuestos por lo bajín y sin que la gente no se dé mucha cuenta, ¿no? Porque están hablando del coronavirus, están hablando de la pandemia y están pendientes de las vacunas y de otro tipo de cosas, pues me parece que va a acarrear bastantes problemas en general a toda la sociedad. El resto de países están bajando impuestos, que es lo lógico, bajar impuestos, atraer inversión y crear más empleo. El problema que tiene España es el empleo, ¿no? Es el gran problema que tiene este país. Entonces, mientras se tomen este tipo de medidas contrarias a las que se tendrían que tomar, que es tratar de convertir España en un sitio en el que se pueda invertir, ya no solo invertir desde el extranjero, sino que cualquier persona tenga la posibilidad de montar una empresa de forma relajada. Vamos a ver, los autónomos, por ejemplo, es que es una vergüenza. Cualquier persona que se haya planteado o que lo haya conseguido, enhorabuena que lo haya conseguido, que se haya planteado hacerse autónomo, pues ha podido ver lo difícil que es llegar a plantearse siquiera, oiga, es que yo tengo que tener una serie de ingresos que me permitan al menos pagar esta cuota que hay que pagar. Es que ese proceso tira hacia atrás a muchísima gente porque tiene que, ya es difícil invertir, es difícil meterse en una aventura de estas. Una aventura es una cosa que no se sabe cómo va a salir. Si aún por encima yo me meto en esto, con todos los riesgos que me va a conllevar para mi patrimonio personal, tener que invertir, montar una empresa, comprar material, dependiendo de cuál sea el negocio, si aún por encima yo voy a tener que arriesgarme a no conseguir el suficiente dinero como para pagarte a ti el impuesto, lo que va a hacer es que muchísima gente se eche para atrás. Muchísima gente se eche para atrás. Lo que ha pasado en este país históricamente es eso, es que mucha gente que podría haber emprendido, pues o no lo ha hecho porque no veía salida, no veía esa posibilidad, o incluso también se ha metido a funcionar. Yo no tengo nada contra los funcionarios.
vengo de familia de funcionarios, no todos, pero muchos sí. Pero el problema del funcionariado es que mucha gente muy valiosa que podía formar empresas muy buenas que atrajeran mucho empleo y mucha inversión y todo eso, pues gente brillante está yendo a ser funcionario y es como una fuga de cerebros, ¿no? Una fuga de personas muy valiosas que se han ido ahí, que están ahí haciendo una labor a veces importante, a veces no tanto, pero que podrían haber estado generando empleo en este país. Entonces, evidentemente, mientras no se fomente de alguna manera o se trate de relajar esas circunstancias que hay en este país con respecto a las empresas, vamos a estar como estamos. Y desde luego las medidas que se están tomando van en la dirección completamente opuesta a la que tendría. Y respecto a los peajes, Benjamín, ¿hay alguna manera de oponerse pacíficamente? Me refiero, hemos visto en Cataluña, pero era un movimiento más nacionalista de gente que se negaba a pagar los peajes, decía, lo siento, yo no voy a pagar, y le toman un número de la matrícula y ya le llegará a su casa la nota correspondiente. Esto era más por no financiar en su mentalidad, ¿no?, al Estado español, pero desde la ciudadanía hay alguna forma de oponerse o al final no queda otro remedio que apechiguar, pagar, si quieres utilizar las carreteras y ya está. Me refiero si hay alguna forma de desobedecimiento civil. Mira, yo con lo que he estado viendo, evidentemente no es fácil, ¿vale? No es fácil, no es una cosa que sea fácil. Pero lo que yo no podría describir exactamente lo que hay que hacer. Manifestación, nos hemos manifestado muy bien. Hemos hecho un hashtag que hemos conseguido, lanzado por mí con ayuda de muy buenos amigos. Hemos conseguido en media hora ser TT Trending Topic número 1 a nivel nacional y ha estado toda la tarde, toda una tarde, desde las 6 más o menos hasta las 10 de la noche siendo Trending Topic número 1, no 10, 1 a nivel nacional, con lo cual eso implica que la gente detecta que esto es un problema. Vale, hemos hecho muchas cosas. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Nos conformamos? No. A mi parecer, lo que hay que hacer exactamente no lo sé, porque yo ya digo, mi función, o sea, lo que yo he decidido hacer es aceptar todas las entrevistas posibles. Por eso te agradezco enormemente que me hayas invitado aquí. Aceptar todas las entrevistas posibles para ir a cualquier medio que me permita ir a contar esto que te estoy contando a ti, estas consecuencias nefastas que puede tener sobre todo el mundo, especialmente sobre la salud de las personas. Es una cosa que no se piensa, pero está ahí. Y es la pelea que estoy adoptando yo. Pero sí sé lo que no se puede hacer, que es olvidarse del tema. Eso sí que no se puede hacer. Hay que seguir hablando del tema, hay que seguir reclamando en todos los sitios que se pueda este tema. Los medios de comunicación tienen que hablar, porque los medios de comunicación, te voy a considerar a ti como un medio de comunicación, aunque sois una institución, pero bueno, tenéis muchos seguidores y mucha gente os ve, o sea que te voy a considerar como medio de comunicación. Los medios de comunicación tenéis la, digamos, obligación moral de no dejar pasar esto, porque vosotros movéis a mucha gente y llegáis a mucha gente que nosotros, los pequeños activistas, por decirlo de alguna manera, no llegamos, ¿no? Entonces, yo por eso solicito y por eso vengo aquí a decir, por favor, hablad de esto. Ojo, es que no es complicado hablar de esto, quejarse de esto, decir, no estoy de acuerdo, mostrar la disconformidad y así los partidos políticos, las grandes asociaciones, los grandes medios de comunicación dirán, hay interés en esto, la gente está concienciada en esto, vamos a hablar de ello, vamos a tomar partido y vamos a negarnos a que esto ocurra. La posición de la gente humilde como yo tiene que ser esa, es no parar de hablar de esto, no dejar que se quede en un hashtag, en un artículo de opinión, en un vídeo de YouTube, en lo que sea, sino que se siga con la rueda, y que todos nos concienciemos sobre el tema, que convenzamos a los que queremos, a los que tenemos cerca, y que no se pare hasta que se acabe con esta injusticia, ya que digo que puede acarrear muchos problemas económicos, de salud, o sea, no es un tema más. No es, bueno, vamos a aumentar el IVA en un 2%, que también sería negativo. Es algo que repercute más en la sociedad. Pues Benjamín Santamaría, muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes explicando la situación, arrojando algo de luz sobre esto, de un tema que yo creo que interesa bastante porque afecta, ya digo, a todos, a cualquiera que utilice las autovías, o cualquiera que esté harto de que le frían a impuestos. Y te mando un abrazo de Madrid a Galicia o de un asturiano a un gallego y estamos en contacto, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ya digo que es todo un honor estar aquí bueno, cuando queráis, contad conmigo para lo que sea. Yo ando por Coruña, así que si cualquier cosa que organicéis o así, o cuando pase por Madrid, ya nos veremos y tomaremos algo. Es un auténtico placer para mí contar con ustedes, porque la verdad es que el Club de los Viernes, como digo, es toda una institución en este país. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo.